Oye, vale, bonito día, de verdad, bienvenidos todas y todos. Hola, ¿cómo están aquí a toda mi audiencia, a toda la audiencia de tu programa Referente Informativo? Porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo y desde aquí a todas y a todos los que nos están escuchando en el circuito radial Tribuna. Mira, agarramos esto que es una fórmula perfecta. Mira, aquí mira lo que cargo en la mañana. Mira. Carabobo, un punto itinerario. Cuando el camino llegó a Carabobo, iba Bolívar adelante y obligaba mucho. Hoy lo tenemos detrás y la obligación no ha hecho sino crecer. Imaginémonos, mira, las palabras de ese padre Bolívar en ese Carabobo, un punto itinerario de un estudioso, Jacinto Pérez Arcay. De verdad que uno cuando ve todo esto, mi mayor general, de todo lo que uno está en esta impronta cotidiana de nuestra Universidad Militar, desde lo que es hoy, 200 años de ver volver a Carabobo, de tener a Carabobo, pero como lo dice aquí, hoy lo tenemos detrás y la obligación no ha hecho sino crecer. Hablaba del padre Bolívar. Iba Bolívar adelante. Y es hoy, con estos temas que en la comunicación es importante introducir siempre. Cuando uno le habla de un hola, de un saludo, es por ese cariño que hay, que hasta altas horas de la noche, ya, gracias al circuito radial Tiuna, estamos llegando a un campo, un caserío, a una ciudad, que por medio del aspecto radioeléctrico de la televisora de la Fuerza Armada no llegamos. Y ahorita llegamos por medio del circuito radial Tiuna, es decir, una unión perfecta, la televisora de la Fuerza Armada y el circuito radial Tiuna. Desde aquí un saludo, desde aquí a nuestro general Suárez Rodríguez, presidente de TVFAN, a nuestro coronel Medina Zambrano, vicepresidente, y a un compatriota, un coronel que está llegando, que va a asumir la rienda de TVFAN, que es nuestro coronel Pencí Guerrero. Un saludo a él y a todo ese equipo. Pero también a los que nos están escuchando en el circuito radial Tiuna, a nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Gracias, mi coronel. Bueno, usted es estudioso también del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Mi general de división, de verdad, Pérez Villamizar, un saludo. Vicerrector de la investigación y director de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Aquí estamos, miren, operacionalizando esos trabajos. Gracias a mi coronel Jorge Eliezer, a mi trabajo postdoctoral, que hemos trabajado este tema con profundidad de por qué lo que estamos hablando no nos están escuchando. Y hoy se está materializando. Gracias a mi general en jefe, Vladimir Paino López, y a todo nuestro Estado Mayor Superior. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional hoy. Hoy vamos a tocar un tema desde aquí y ver y remontar esa llanura desde el Cerro Boavista, que es entrar en Carabobo. Ya en los próximos meses, en los 200 años, de volver otra vez a entender el por qué hay una guerra difusa. Mira, aquí estamos. El por qué hoy retomar a Carabobo para lograr propiciar las condiciones estratégicas para neutralizar a los enemigos de la patria. Tenemos un gobierno social hoy dirigido por un estratega perfecto que es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y una forma de operacionalizar las políticas públicas ante una guerra, ante un bloqueo, ante lo que hoy estamos siempre estudiando, ya que somos dentro de nuestra idiosincrasia, tenemos y somos y seremos siempre defensores de nuestra idiosincrasia, de nuestra visión. Y no podía faltar hoy
que compartiera con nosotros el presidente o el director del Archivo General de la Nación. Mira, tenía tiempo que no venía, ¿vale? Tenía que decírtelo aquí hoy. Yo sé que estabas trabajando allá, le pedimos permiso a Ernesto Villegas Polanco. ¿Ah? Le pedimos permiso al ministro cultor, al ministro estratega, al ministro que no ha bajado la guardia ante toda esta guerra difusa. A él quiero mandarle un saludo de verdad, porque cambió para bien, profundizó para bien lo que es el Archivo General de la Nación. No podía faltar que yo te diera, porque fíjate, mira, por aquí me traje esto ayer. Ayer lo visité y me traje esto por aquí prestado, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues es una unión perfecta que hay entre el equipo de referente informativo y el Archivo General de la Nación, de lo que es ver hoy productos intelectuales. Y también estamos ahorita, nos están escuchando, Jorge, nos están escuchando en el circuito radial Tiuna. ¿Cómo tú ves hoy? Que fíjate, ya en estos tiempos tú has estudiado mucho lo que es la guerra difusa, tú eres profesor también de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, eres parte del equipo de el IAESEN, igual que yo, con nuestro general Pérez Villamizar, eres estudioso, pero la vida te ha dado esa responsabilidad también, tú como historiador, que has tenido toda una vida en el Archivo General de la Nación, no es que llegaste así como un dedito, no, llegó Ernesto Villegas y te tomó en cuenta. ¿Cuántos años tenías en el Archivo General de la Nación, Jorge? Oye, imagínate. Bueno, ante todo, buenos días, ¿no? Un saludo primero a la familia, a mi hija y, bueno, a toda la familia que nos está escuchando en este horario, a mi señora madre también, que ve el programa, es seguidora del programa. Gracias, Jorge. Y bueno, a todo el equipo, al gran equipo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, al Centro Nacional de Estudios Históricos, a la Biblioteca Nacional de Venezuela, trabajando muy en conjunto, dos instituciones hermanas, por la preservación y difusión de nuestro patrimonio Pero por aquí, documental. fíjate, ¿cuántos años tú tienes en esa estructura? Mira, Luis, yo empecé investigando como investigador en el archivo en el año 1996. Por eso es que yo te digo que Ernesto, yo soy cónchale, mira, de verdad que cuando uno tiene que reconocer las cosas, y siempre me escribe, fíjense, mi comandante y jefe, Nicolás Maduro Moro, tengo esa dicha. Otro ministro que para mí, cónchale, es el ministro Carlos Alvarado. Ese sí es preocupado, de verdad. Mira, una vez se le manda, mire, profesor, me llegó esto, me llegó lo otro, de inmediato. Respuesta, porque no le estoy pidiendo nada para mí. Es para un pueblo y es una de las instrucciones que dio el presidente Nicolás Maduro Moro. Mosca, oído, así como él hace, por eso yo lo sé, anda en el carro, anda por ahí con la primera combatiente, y es eso, por eso es que tú estabas desaparecido en estos días. ¿Por qué? Porque estabas asentando donde llegaste, y tú, que has trabajado toda la vida ahí, no podía faltar tu parte del equipo de investigación del IAESEN, y con nuestro profesor amigo y hermano, como es Henry Nava. Yo estoy haciendo un segundo doctorado, imagínate, y eres mi tutor. Tú eres parte del equipo de Henry. Ahora fíjate, hemos tocado un tema aquí, que empecé con Carabobo. Guerra difusa y Carabobo. Hoy tenemos una cosmovisión de un imperio en la no convencionalidad. Tú sabes lo que estamos hablando. Comando y control. Quiero saludar hoy a la Red y los Andes, mi mayor general Ovidio, por ahí me mandó un mensaje, un saludo, mi mayor general, a todo ese equipo perfecto que tiene allá en la Red y los Andes. Entonces, porque es una frontera caliente, ahí donde yo voy, la frontera caliente. Ahorita nos están escuchando en Apure. Recibí ayer el mensaje, Apure. Hay varios diales, gracias, fíjate, estamos aquí activados. Estamos allá en Apure, en La Victoria, en San Fernando, en Guadualito, se está escuchando el circuito radial Tiuna, pero no es que se escuche en la ciudad, ojo, no es que nos veamos en la ciudad, nos están escuchando en el campo, metido adentro, con un radiecito. Ahorita, amas de casa, trabajadores campesinos, que es lo que nos interesa, igual que en los Andes, en el sur y en toda la parte de nuestra frontera está el circuito radial Tiuna, como también Edito Capital. Ahora mira, hay dos momentos históricos. Carabobo, 1821. Se le dio un golpe y se sacó, con una estrategia perfecta, el padre Bolívar, a el imperio norteamericano. Hoy,
No ha bajado la intensidad desde que llegó el comandante Chávez, pero claro, a lo que llegó su hijo, nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, se intensificó la guerra. La multidimensionalidad, nosotros allá en el IAS, en conjunto con nuestro ministro, le llamamos la guerra difusa. Eso fue un estudio, tú participaste con nosotros, está Henry Navas, la doctora Euremis, que fue la que sistematizó esto. Quiero saludarla. Igualmente a otros docentes, Víctor Córdoba y otros docentes más que trabajaron este tema. Nosotros estamos viendo, trabajando con el que uno de los que llevaba esta fórmula perfecta, que es mi general Pérez Villamizar, y otros equipos más. Entonces, fíjate, cuando uno ve esto que son las siete ámbitos que pasaron a 7 dimensiones aquí, y se le agrega la dimensión tecnológica, pues sabemos lo que estamos hablando. Vemos que hay 2 épocas, la época de la guerra convencional y la época de una guerra ya multidimensional y de carácter no convencional, a pesar de que pasó algo en Apure. Pasó algo con grupos irregulares auspiciados por ese narcogobierno. ¿Por qué? Porque si el narcogobierno estuviera pendiente de lo suyo, no pasa lo que está pasando ahorita en Cali y en varias partes de Colombia, porque aquí yo no le tengo miedo ni a Duque ni a esa parranda de apátrida, porque así se comportó Santander cuando uno vuelve a tocar el tema con el padre Bolívar. Entonces, fíjate, en estos 2 tiempos, en estos 2 momentos, hoy podemos lograr profundizar en qué situación estamos hoy y cuál fue la situación que vivió en su momento Bolívar. Sí, fíjate, Luis, no, oportunamente nosotros en el marco del relanzamiento de la cátedra Federico Brito Figueroa, ¿no? Dirigida, organizada por nuestro Centro Nacional de Estudios Históricos, uno de los temas que vamos a abordar, que me va a tocar en mi caso porque he sido un estudioso de ese tema, es la criminalidad como arma de guerra. Fíjate, ¿no? A lo largo de nuestra historia tenemos expresiones de ese fenómeno que se ha presentado a lo largo de nuestra historia. Y muy puntualmente, incluso, mira, después de vencido, derrotado el ejército realista en las sabanas de Carabobo, un tema poco estudiado es que de repente, de la noche a la mañana, incluso lo dice Baral, pero cuando tú te metes a investigar, a hurgar los antiguos registros sobre este tema, es donde te consigue que esa España derrotada, ¿no? Donde su ejército formal, su ejército de tierra fue derrotado y fue disperso por todo el país, no le quedó sino incrementar la actividad de los grupos criminales que ya estaban desarrollando sus actividades previamente y a los cuales, bueno, la República tuvo que hacer esfuerzos precisamente para reducir los famosos alzaltacaminos y estas unidades que no obedecían ni a las órdenes del rey ni a las órdenes republicanas, cuyo objetivo era saquear pueblos, y es parte de otra historia que no está contada en nuestra guerra de independencia, que tiene que ver con la proliferación del crimen, del delito, ¿no? De quienes se aprovechan de este tipo de situaciones de guerra precisamente para darles golpes en su momento, tanto a la estructura monárquica, pero también se lo daban a la republicana. Y luego de la derrota del ejército español, ¿no? No les quedó sino incrementar, incentivar, incluso ayudar el esfuerzo de esos grupos que en nuestra historia se conoce con el término del bandolerismo, ¿no? Pero esta otra mirada y este ir un poco más allá a lo que nos dicen los libros, que es volver sobre las fuentes documentales, que es volver sobre los antiguos registros policiales, militares, que han quedado pues como patrimonio documental del pueblo venezolano, nos encontramos con estos fenómenos que de alguna u otra manera, ¿no? Como análisis comparativo vemos expresiones en el presente de eso que ha ocurrido, ¿no? El estímulo de este tipo de organizaciones delictivas precisamente con fines de trastocar el orden, alterar la paz, afectar el normal desarrollo de un Estado, y en este caso, fíjate, en aquel momento un Estado que estaba naciendo y
bueno, sobre la marcha, ¿no? Gradual y progresivamente. No fue fácil erigir una república, ¿no? Y lo que vino después, todo ese proceso de luchas que continuaría durante, bueno, todo el siglo XIX y hasta nuestros días, porque se conecta con las luchas de la hora, ¿no? Es parte de esa otra mirada de nuestro proceso histórico. Ahora, cuando uno habla, Jorge, del tema de la criminalidad, fíjate, tú estabas ahí, no te diste cuenta aquí, quiero mandar un saludo, porque es que me llegan mensajes de la frontera, 0412-020-5263, lo que me están escuchando, supongo que es por el circuito radial Tiuna. Quiero saludar a la sargento mayor de tercera Nardi Díaz, que está ahorita en los controles, y aquí tenemos a la teniente Pérez, tenemos aquí los sargentos Sala, la sargento Álvarez, y Pulido y Villarroel en el audio. Fíjate, aquí tenemos todo un equipo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tanto en la radio Tiuna como también en la televisora. Fíjate lo que me hablan un poco aquí, porque yo hago resúmenes un poco de varias partes del país, ¿no? El papel estratégico que ha jugado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo este tiempo. Sí. Porque son fronteras calientes, son territorios calientes. Entonces pusimos ahorita una pregunta, Carabobo en su momento y la guerra difusa de hoy, dos imperios, un imperio que tú lo conoces igual que yo, pero tú con el nivel histórico que tiene la profundidad de la parte histórica, porque a lo que Bolívar en ese 1826, ya en 1823 estaba con el Congreso Anfitriónico, se concreta en el 1826, ya estaba padeciendo, ya estábamos expulsando en toda esta América meridional al Imperio Español, que se logró, pero ya estaba Monroe, estaba en esa visión, la doctrina Monroe, empezando a tomar el territorio americano. Tanto fue así que a la partida de la inmortalidad en 1830 el padre Bolívar, hubo varios hitos históricos, gracias a los historiadores, por eso tuve que esconder inclusive ya el teléfono, porque te están mandando mensajes del centro de todos estos historiadores que están a nivel nacional, que están activos, ¿viste? Ya pueden escucharnos en radio, por ahí Guarico mandaron un saludo ahorita, nos pueden estar escuchando en la radio ahora, que pueden hacer sus trabajos diarios y prenden el radiecito, pueden irse a trabajar, a pesar de la pandemia, pero hay gente que está trabajando en sus casas y en sus cosas, cumpliendo las rigurosidades que necesitamos para que esto también se neutralice, que es otro enemigo que en el otro momento vamos a tocar. Pero fíjate, entonces, en toda esta visión que tenemos hoy, de entender eso que vivimos y lo que sobrevino después, que fue la doctrina Monroe, ¿cómo estamos posesionados hoy? Porque fíjate, es casual el tema colombiano, el gobierno colombiano, es casual el tema del gobierno de Brasil. En estos días hemos tocado el tema de toda la América Meridional, lo que está ocurriendo en Perú, lo que está ocurriendo en otras partes del territorio americano. Es decir, hoy podemos decir que no se le ha sido fácil tampoco al gobierno de Biden en entender y comprender que su doctrina aquí no cala. Pero cuando uno ve lo que está pasando en Colombia, eso es público y notorio ya mundial, a pesar de que las instituciones, lo que se llama los organismos, la comunidad internacional como que no ha reaccionado todavía en decir a este señor y a ese gobierno que hay un poco de muertos ahí que nosotros condenamos. Nosotros siempre hemos condenado de aquí con toda responsabilidad de mi programa. Por eso es que quiero hacer este coto para que tú vengas con algo que es importante, ¿no? En la historia que tú estás estudiando, en esa historia rebelde, en esa fórmula de ver hoy, el imperio norteamericano y el imperialismo está hoy en una etapa no fácil, porque tenemos también el tema de Rusia, de China y de esa ruta de la seda que está activa. Sí, Luis, fíjate que eso es parte de lo que nosotros, en varias oportunidades hemos venido conversando, ampliando, indagando, ¿no? Ahorita también un saludo para todos los cursantes del diplomado Bolívar, Acción e Ideas para el Combate, que auspicia nuestro Centro Nacional de Estudios Históricos. A mí me tocó el honor de
de ser el docente y coordinador de la formación de toda la región capital, ¿no? Bien importante, y es conectar la historia y sobre todo la doctrina bolivariana, el pensamiento bolivariano con el ahora, con las luchas que estamos dando en el presente, ¿no? En esa conversa amena, porque no es ir ahí y dar unas cosas, sino que es integrarnos, ¿no? Y construir entre todos esa acción para el combate, ¿no? Reflexionábamos la historia de la humanidad, Luis, y lo hemos conversado acá también, desde otras perspectivas, ¿no? Y el llamado que le hemos hecho a estos laboratorios de guerra, a estos grupos, ¿no? que aspiran, que ambicionan, que desean tomar por asalto los recursos, los minerales, las riquezas de las naciones, porque no es solamente Venezuela. Venezuela está ahorita aquí en el ojo del huracán, pero ellos van por todo el mundo como depredadores, ¿no? Destruyendo pueblos, no les importa, bueno, lo que ocurra, auspiciar guerras, con tal de ellos hacerse de los recursos de esos países, ¿no? Pero fíjate, hay un mensaje de la historia. Cuando estudiamos la historia de la humanidad, en función de la historia de las luchas de los hombres y mujeres por su liberación, la lucha de los pueblos por liberarse, ¿no? Que uno lo resume así, ¿no? Pueden hacernos lento el camino, pero no detener el avance indetenible de los pueblos hacia su liberación. Esa es una máxima de la historia. Los Estados Unidos, desde su desarrollo como potencia, ¿no? imperial, bueno, ha tratado, nos ha afectado, ha saboteado todo el proceso de injerencia contra nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? También con el objetivo de tener ellos el control político, avanzando hacia incluso el tema administrativo y bueno, poseer y aprovecharse de los recursos de toda Latinoamérica en detrimento de sus pueblos. Pero fíjate, cuando revisamos la historia de la humanidad nos damos cuenta que claro, ellos nos han propinado duros golpes y nos han afectado a lo largo de la historia, pero los pueblos no tardan en trascender y de alguna u otra manera no han podido detener el avance de los pueblos, ¿no? La Venezuela de la hora, la Venezuela que resiste, que está en un proceso de guerra como no lo habíamos conocido y coincidencialmente en el marco de un bicentenario. Fíjense ustedes, estamos hoy, en el 2021, enmarcados en esa energía heroica del pueblo venezolano, el pueblo del año 21, porque no es la batalla de Carabobo. Las élites, las que escribieron la historia, nos acostumbraron solo a ver un puntico, ahí Carabobo, ¿no? Una oficialidad que ganó la gran batalla, ¿no? Pero cuando nosotros volvemos a los registros, hacemos la relectura necesaria, Luis, nos encontramos, bueno, que más que una batalla, yo la llamaría la batalla de Venezuela, porque los combates, las luchas, se estaban dando por todo el territorio nacional, al unísono, desplegado todo el mundo, el ejército patriota, pero también el pueblo organizado en milicia, espontáneamente, imagínense ustedes. Pequeños grandes detalles, Luis. Cuando el libertador Simón Bolívar entró a Caracas el 29 de junio de 1821, después de la batalla de Carabobo, él no entró aquí con el ejército libertador, fue con la guardia, su escolta personal. ¿Qué quiere decir eso? No hemos hecho los análisis, hay que volver a leer, hay que analizar el contexto, qué está pasando, cómo es posible que el libertador entre así como… Eso manda un mensaje. El pueblo de Caracas ya se había encargado de librar estas tierras, de dar la batalla con Bermúdez, que había estado. Hubo la batalla del Calvario, que la perdimos, pero ustedes saben que puede leer uno de los informes que nos quedaron como trofeo de guerra del ejército realista, que nuestro pueblo impidió que se llevaran esos archivos para España. Ahí está la otra historia. Ahí está que los españoles se dieron cuenta que habían perdido lo más importante en una guerra. Habían perdido la confianza, habían perdido, bueno, aquella España había perdido ya el corazón del pueblo.
Y ese pueblo, cuando se presentó Bermúdez, que hasta el propio Bermúdez se asombró, el pueblo se presentó, dio un paso al frente, bueno, para sumarse al Ejército Libertador y bueno, sacar a los realistas de Caracas, pero bueno, ese no era el plan, de verdad que el plan fue desbordado por el apoyo de la gente, ¿no? Y bueno, fíjate, pequeños grandes detalles. Bolívar cuando entra a Caracas, entra sin el ejército porque ya el pueblo había tomado todas las posiciones, los caminos se encontraban, bueno, plagados de gente que, bueno, había dado una batalla durante, bueno, todo el mes de junio, intensa, bueno, desde mayo, 14 de mayo, irrumpe Bermúdez en Caracas, ¿no? Y parte de la estrategia de dispersión, pero lo que quería connotar a Luis en relación con la pregunta es que los pueblos, mire, a los pueblos el imperialismo, el capitalismo, los intereses mezquinos y oscuros que han estado detrás de todas estas cosas a lo largo de la humanidad, esos intereses por los recursos naturales y minerales, pueden hacernos lento el camino, pero jamás pueden detenernos. Eso ha sido una máxima de la historia. Y es lo que está pasando hoy en Brasil, es lo que está pasando hoy en Colombia. En Colombia ha estado dura por su misma formación, su proceso histórico-social que ha seguido el pueblo colombiano y cultural, ¿no? Que le han hecho lento el poder avanzar hacia los derechos civiles. Lo hemos visto todos de alguna manera, Luis, esa gente nuestra que ha estado caminando por ahí ha sido testigo de cómo aquí hemos alcanzado derechos sociales que no los vemos en otras latitudes. Hay una pausa, ¿no? También, lo que pasa es que en estas comunidades, cuando uno toca y... Coño, pero... Bueno, volvemos, ¿vale? De verdad que esperemos dentro de todo este contexto, nos fuimos con Caracas, Caracas de un solo pueblo, porque fíjate, esto es entender que nos están escuchando, ¿no? Es difícil a veces que culturalmente no nos entiendan aquí, pero tengo que decirlo pues, de que nos están escuchando en radio y a nuestra audiencia que nos están escuchando, que estamos llegando ahorita en un segundo momento, porque no es lo mismo que nos vean pues, sino también los que nos escuchan, porque es una falta de respeto de mi parte no haber anunciado por ahora de lo que venía, pues fíjate. Ahorita nos fuimos con esa canción de Un Solo Pueblo, estamos volviendo otra vez a todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo. Ahorita principalmente lo importante son nuestras amigas y nuestros amigos invisibles. Eso para mí es sagrado. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, es la confianza. Aquí están, mira, los historiadores de varias partes del país. Fíjate. Lo importante es que ahora no se van a quedar en casa, ¿vale? Ahorita pueden escucharnos en su carro, en su cotidianidad. Para mí eso es importantísimo, pues. ¿Por qué? Porque la pandemia no va a durar toda la vida. Y el esfuerzo permanente de parte de nuestra televisora, de parte de nuestra radio, Circuito Radial Tiuna, y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es para eso. Para consolidar métodos comunicacionales del cual podamos nosotros vernos y a la vez escucharnos. Mira, quedamos en un tema, ¿no? Que era lo que yo te iba a decir antes de irnos a la pausa. Tú hablabas un poco del pueblo. En un momento, y te iba a dejar esa pregunta al aire, que ahorita te la tengo que decir. Pues. Te iba a dejar inclusive una pregunta al aire bien fundamentada, ¿no? Pero como aquí nosotros no tenemos TV Pronto, no tenemos nada de ese tipo, ni libreto, hacemos esto por un estilo estratégico, porque son trabajos doctorales y postdoctorales de lo que es la comunicación hoy. Con todo el respeto de los que estudian 5 años en una escuela de comunicación, pero yo quiero expresarle, como siempre le expreso, y tú le expresas a nuestros alumnos, que el tema es que cuando hay una guerra, cualquier profesional tiene que adaptarse a ese sistema de estudio, y es un sistema de estudio no convencional que no se aprenden en las universidades. Para eso, en todo el mundo existen las academias. Nuestro comandante Chávez, ojo con eso, mandó
a configurar todo el sistema académico militar en una universidad, que era la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Y ahí es donde está saliendo todo este tipo de iniciativas estratégicas y estos temas de investigación. Fíjate, tú hablaste algo del tema del pueblo. Bolívar entró en un mayo perfecto y en vez de conseguirse un sinfín de cosas que podían ver sobrevenida de la guerra, ya el pueblo todo había tomado territorios, había tomado prestos militares. Es decir, estamos hablando, y ahí quedaba la pregunta que quiero vitalizar hoy. Ante una guerra difusa contra el imperio norteamericano y las grandes corporaciones, la unión cívico-militar de ese padre Bolívar, esa guerra de todo el pueblo que habla nuestro general en jefe, Efraín Paino López, ahí yo iba a dejar algo, porque lo ha dicho varias veces, porque es producto de sus trabajos postdoctorales que está él haciendo. El tema de la guerra de todo el pueblo, oído con eso, eso es algo que lleva niveles estratégicos superiores. ¿Por qué? Porque ahí todas y todos, primero, apegados a esto, lo que es hoy el 7º capítulo de la Constitución, que todas y todos somos corresponsables con la seguridad de la nación. Mira, el capítulo 7º, todas y todos somos corresponsables con la seguridad de la nación. Y la ley orgánica de seguridad de la nación, es decir, nuestro general en jefe habla sobre unos métodos estratégicos que todas y todos, a la hora de la defensa, del desarrollo y el bienestar de la nación, todos somos corresponsables. O sea, apegados a estos postulados, ¿no? Es decir, hoy es ese pueblo que en un momento lo tuvo Bolívar, lo impulsó Bolívar, hoy lo tenemos dentro de toda esta estructura organizativa constitucional para lograr que neutralicemos la guerra difusa. Son dos tiempos, pero en esos dos tiempos hay cosas que nos apegan, nuestra doctrina, nuestra visión. ¿Se está pegando hoy todo esto, Jorge? Sí, fíjate incluso que en la visión de la oficialidad española que, bueno, envía sus informes, ¿no?, sobre todas estas situaciones, acontecimientos que se están desarrollando entre el mes de mayo, junio en Caracas, estoy hablando de Caracas, ¿no? Un poco para contextualizar lo que fue la entrada, vuelvo y repito, el 29 de junio de 1821 del Libertador a Caracas. Caracas no fue tomada por el Ejército Libertador, fue tomada por la gente, por su propia gente, ¿no? Y el Libertador es recibido por la gente, por un pueblo que bueno, tuvo que hacerse en armas, ¿no? Y ese 24 de junio no es solamente el día del ejército, es el día del pueblo venezolano. Es el día en el que todos al unísono, desplegados en todo el territorio nacional, combatimos precisamente para ponerle un fin al esfuerzo de guerra hispánico. Y en esos informes de esos oficiales que le llegan a Miguel de la Torre, los oficiales le están diciendo pues que ya no cuentan con gente que haga nada en favor de ellos. Y que, bueno, en el caso muy puntual de Caracas bastó que se presentara como ellos lo llaman, el disidente, general Bermúdez, pues inclusive vieran ellos entre el pueblo que fue a apoyar a Bermúdez y se activó, gente que ellos jamás hubiesen pensado que iban a estar del lado de las armas republicanas, ¿no? Por eso fue importante, y aquí lo conecto, que lo hablamos en su momento en el bicentenario de los tratados de regularización de la guerra, también el tema de lo que es la operación de información dentro de un tratado de regularización de la guerra que se convirtió en un caballo de Troya comunicacional, porque le permitió al pueblo que vivía en las zonas republicanas pasar a las zonas realistas y hacer la conversa necesaria, convencer al hermano, al primo, al sobrino, al nieto, al hijo, al abuelo, de que era ya necesario ponerle un fin a esa guerra y que, bueno, apenas se suspendiera el armisticio, pues había que dar el todo por el todo para ponerle ya un punto final a aquella situación, ¿no?
Y fíjate, Luis, ¿no? En esos informes está como la gente, porque no es el ejército libertador al que se está enfrentando el ejército realista. La gente tumbaba árboles para obstaculizar los caminos, incendiaba carretas, atacaba diligencias, bueno, actividades, la guerra total, ¿no? Y por eso Bolívar entró seguro a Caracas. Obviamente él mandó 20 hombres de reconocimiento para que observaran el camino, y la sorpresa de ellos es que las alcabalas, los puntos de control, todo estaba ya tomado por la gente, porque bueno, el ejército realista se había replegado, no le quedó de otra, sabían que la población ya les era contraria, ¿no? Fíjate tú, la guerra se ganó ahí, en el corazón, en el alma de nuestros ancestros. Por eso, bueno, hoy conmemoramos, y hoy con más razón, Luis, porque nos encontramos en una guerra, claro, de otro contexto, ¿no? Una guerra multidimensional, pero al fin de cuentas es una guerra, y nosotros tenemos que armarnos de esa energía bicentenaria, ¿no? Nuestros ancestros, no, de verdad, pasaron miles de obstáculos para lograr concretar una república que hoy tenemos. Ahora, Jorge, fíjate, tú me hablas de eso y a la vez yo estoy recibiendo mensajes, ¿no? Quiero agradecerle a todas 0412-020-5263, ¿no? Le agradezco todo, ya yo se lo pasé, mandaron mensaje ahorita de la red y los Andes, un saludo, fíjate. Pero entonces, dentro de todo este contexto, ¿será que hoy hacer televisión y radio y manejar las redes sociales en Aldea Global puede ser algo cotidiano? Puede ser algo que nosotros, el receptor oído, los que nos están escuchando y las personas que nos ven en la televisora, el receptor de ese mensaje, de esa información, puede estar de verdad, puede ser ese receptor que todo lo que llega es la realidad. Porque fíjate, yo quiero pasar a otro plano ahorita. Hemos hablado de la guerra en el cual Bolívar manejó inclusive la comunicación con el Correo Orinoco. O sea, él instrumentó una política comunicacional con las masas de esa América Meridional para lograr que entendieran, porque había la guerra de información también. Ahora bien, en este contexto de hoy, los receptores, los que nos están viendo por televisión, por radio, los que nos están escuchando por radio y los que nos pueden ver por las redes, cualquier tipo de información, pueden estar claros que ahí está también inmerso otro plano de la guerra, de esta guerra hoy, que las grandes corporaciones quisieran apoderarse de la mente, así como lo pasó en su momento con Bolívar. Con Bolívar tuvo que implementar el Correo del Orinoco, está en la guerra de los papeles de Calzadilla, que tú me recomendaste una vez. Fui a buscar ese libro allá en el Archivo General de la Nación en esos días. Y una de las cosas que instrumentó Bolívar es un sistema de prensa en su momento para ir vulnerizando y fortaleciendo ante lo que eran las debilidades en su momento de la información, fortaleció con una red de periódicos hacia todo ese pueblo de esa América Meridional. Hoy se instrumentan muchas cosas, la guerra económica, la guerra, sin duda, todo eso que estamos hablando de neutralizar y ahogar a PDVSA a nivel de afuera, Todo este tipo de guerras no convencionales proponen hoy que los que nos ven y los que nos miran, darle también una visión de lo que es también la parte instrumental que ha sido histórico la información, el manejo de la información hoy. Así es, Luis, bueno, sin lugar a dudas, al Libertador, y bueno, cuando yo recuerdo acá, ¿no?, que nosotros lo acuñamos aquí, que para nosotros hablar de Bolívar no es hablar de él solo, de un hombre aislado, es hablar de un pueblo, es hablar de un gran equipo de hombres y mujeres que se hicieron pueblo para conquistar la gloria. Ese es el Bolívar que rescatamos, el Bolívar que llega a nuestros días, el Bolívar pueblo, ¿no? El Bolívar que, por cierto, hay que decirlo, en su doctrina es expresión de un pueblo combativo, de un pueblo que echó el miedo a la espalda y se fue por las sabanas, por las montañas, por los mares de la República a ser patria, ¿no? Siempre ubicamos nuestra guerra en el llano,
porque bueno, todos los prodigios, ¿no?, que se acuñaron para la historia militar no solamente de Venezuela, sino de América Latina, ¿no? Y por cierto, en el Apure, Luis, muchos de esos prodigios militares, allá en el Apure, ¿no?, las queseras del medio, la toma de las flecheras, ¿no?, Mucuritas, o sea, bueno, y bajo la conducción del general Páez también, extraordinaria, el libertador sorprendido, la lealtad del ejército de Apure para con Venezuela, para con Bolívar, ¿no? Un pueblo que, bueno, imagínate, dio un paso al frente y ayudó a construir, como todos, en cada uno de los rincones de la geografía nacional, esta hermosa patria que nos ha quedado como herencia de todas esas luchas, ¿no?, que se han dado a lo largo del 19 y hasta nuestros días, ¿no? Por eso tiene un valor supremo, un valor superior. Y hoy, enmarcados nosotros en un proceso revolucionario que, bueno, vino a traer la máxima felicidad, pero en la medida en que trae la máxima felicidad desde otras latitudes, desde las latitudes que tratan de que los gobiernos de corte social no puedan cumplir su objetivo, bueno, estamos enmarcados nosotros en toda una guerra multidimensional que nos afecta de verdad. A veces hay gente, esto hay que explicarlo muy bien, no es fácil, Luis, porque esa guerra psicológica que hoy llamamos operaciones de información, que ha estado presente a lo largo de la historia y que, por cierto, en el caso, no lo digo yo, reconocido por un exdirector de la CIA, desde los años 50 para acá ellos, bueno, redimensionan todo su aparato audiovisual a ese mismo, ¿no? Doctorado y otro postdoctorado que terminé ahorita, y Alan Dule fue el que sacó, y quiero agradecer ese tema que tú me estás poniendo ahí, igualmente que adorno con la industria cultural. Por eso es que fíjate, yo le agradezco a nuestro ministro, a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos, que son estudiosos de primera línea, y su ejemplo nos pone a esto. O sea, que aquí la cámara aquí es muy celosa, primero el que viene y el que habla. Eso es lo primero. Eso es lo primero y lo más delicado. O sea, tú me hablas de Alan Dulles de inmediato. Él hereda ese cuerpo, ese equipo de servicio secreto y lo transforman en la CIA. Por eso es que el enemigo, nosotros cuando vemos y le decimos Trump, Biden, no te tenemos miedo. ¿Ah? Igualmente a Duque, es porque nosotros somos estudiosos de todos estos temas, ¿entiendes? Bueno, entonces él operacionaliza en uno de sus libros, nada más y nada menos, la guerra en la información que ellos instrumentaron desde la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría. Imaginémonos hoy que estos señores que nos están viendo ahorita, que entiendan claramente que la Venezuela de hoy y esta televisora, la única y la primera, se tiene como nivel estratégico por estos mismos temas que hay. Tú tocaste ese tema y tenía que, no podemos decir toda nuestra estrategia, pues, pero sí, dentro de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, contamos, pues no nada más nosotros, sino un equipo de docentes, del cual sale la parrilla directa de este programa. Este programa es para eso, para lograr abrir hoy, gracias a Mantilla, de verdad, Jorge Eliezer Mantilla, gracias a nuestro general Suárez, a Medina, a todo este equipo, de lograr profundizar en comunicación estratégica. Y ahí va un poco la industria cultural de la comunicación. Son esos métodos hoy que están tratando de golpear a las y los venezolanos de parte del imperio norteamericano. Sí, eso ha quedado al descubierto, ¿no? Lo hemos visto y fíjate, Luis, esa es parte de la resistencia que hemos adquirido, ¿no? Yo le decía a unos cursantes, mira, los venezolanos estamos formados para resistir. Y todo el mundo se quedó sorprendido de esta expresión que yo les dije. Y es que, fíjate, cuando hacemos un repaso de nuestra historia, que por cierto es una historia insurgente, pero también es una historia estratégica, dependiendo del ángulo. O sea, para mí, yo creo en la otra mirada, en la otra historia, en la historia insurgente, pero desde la perspectiva que nosotros le damos el enfoque en la universidad militar, necesariamente la otra mirada, la otra historia, la historia insurgente, la historia de los sectores históricamente excluidos, necesariamente tiene que ser una historia estratégica, porque si no, queda en el nivel de cuento que es muy sabroso,
el cuento echado nos llena el alma, nos eleva el espíritu y es necesaria. Pero la historia que nosotros desarrollamos desde el Instituto de Altos Estudios para la Seguridad de la Nación es una historia estratégica, una historia que permita hacer el levantamiento necesario para dar los alertas y servir como instrumento para la toma de decisiones en el presente. Porque te iba a interrumpir y tú llegaste y cerraste. Bueno, tú como docente de operaciones estratégicas ahí, fíjate, hay un poco hoy ver cómo nuestro pueblo, gracias primero a la línea discursiva, pues hay que decirlo ya, siempre lo he dicho, pero de cómo Nicolás le habla claro al pueblo. Sí. Eso es importantísimo hoy, porque a nivel de toda esta guerra multidimensional que se le aplica desde la frontera, yo con esto no soy adulante, sino por el contrario, estamos en una operación pedagógica y metodológica de ver, y de que ustedes, los que nos están escuchando ahorita en La Victoria, los que nos puedan estar escuchando en cualquier parte del territorio nacional, entiendan de que hay un gobierno activo, de que hay un gobierno en esa simbología del mensaje, está contraponiendo sin duda las manipulaciones mediáticas y las posibles cosas que puedan sobrevenir de estos ataques multiformes. Porque esos ataques multiformes son los que no se ven, pero sí se sienten, sí se sienten. Hoy, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo, lo está haciendo los trabajadores petroleros, es algo, amigas, amigos, que hay que verlo, no con dos ojos, sino con todo un sistema de ver hoy el esfuerzo que hay, de cómo los saboteadores, que unos están detenidos y presos, gracias a nuestro sistema de inteligencia y contrainteligencia, tanto el SEBIN como la DGCIN. Tengo que felicitarlo, pero eso no se dice muchas veces, Jorge, de cómo hoy esos trabajadores petroleros que vienen para acá, que han venido para acá, la clase trabajadora petrolera ha asumido con la Universidad de los Trabajadores y la Universidad Militar, han asumido un rol protagónico, no de panfletos, no. Esa gasolina que está llegando, ese gasoil que por medio de toda esta guerra estamos sufriendo, pero se va a resolver, es gracias al esfuerzo de las y los venezolanos. ¿Eh? Porque son cosas que nosotros tenemos que ir viendo hoy, de cómo Bolívar, en su momento, tenía en esa colonia de la América Meridional sistemas que hoy no son diferentes, son muy diferentes por la tecnología. Entonces en esta guerra nos han golpeado a esa tecnología. Entonces hoy ver de repente que nuestro gobierno tiene una simbología estratégica por medio de nuestro presidente que hace un esfuerzo en comunicar y ejercer y organizar diariamente, una organización diariamente de todos los sectores y de todos los temas y los objetivos nacionales que hay. Y ahí voy con una pregunta antes de irnos a la pausa, voy con esta pregunta para que tú nos desarrolles. Ojo, no me he ido a la pausa, Mosca. Sí, pues fíjate, quiero desarrollar, no es que ahorita sí, porque no están escuchando, entonces ya ahorita voy a empezar, ya ahorita los programas van a ser así ahora, ¿entiendes? Sí, entonces fíjate, entonces ¿qué es lo que pasa con todos estos temas de interés hoy? De que yo quiero, de verdad, el enemigo, que lo tenemos visto, lo tenemos en la frontera, lo tenemos en el gobierno colombiano, en el gobierno brasilero, pero son las líneas que llegan de esos tanques pensantes de la CIA, que no le tenemos miedo ni a ellos, ni al señor Biden, ni al que esté ahí, porque da rabia a veces cuando uno ve que el presidente anda empujando el país con todo un equipo de ministros. Entonces, hoy vemos que esa guerra difusa la estamos operacionalizando a nivel estratégico para ir a neutralizando. Vamos a hablar ya no de la historia, tú como estratega en lo que es la seguridad de la nación. Sí, fíjate, Luis, ¿no? Si a veces uno se pregunta, ¿no? Uno como historiador, porque a veces, como lo hemos conversado acá, eso que aparece en los libros de historia es solo una muy ligera mirada de cosas que ocurrieron, ¿no? Pero fíjate, uno se pregunta qué fue lo que hizo posible que el libertador Simón Bolívar, viniendo del estrato social del que venía, era un mantuano, como lo decimos en criollo, un niño de cuna rica, tocara el corazón de aquel pueblo con aquellas complejidades, aquellos odios
que se tenían unos con otros. ¿Qué fue lo que hizo posible que Bolívar convenciera a los esclavizados, convenciera a los aborígenes, a los pardos, a todos los desclasados de aquella sociedad para que lucharan en torno a un objetivo común? Nos hemos pensado eso. ¿Cómo lo logró? ¿Quieren saber cómo lo logró? Hablando con la verdad. Y ese ha sido el gran secreto de nuestros grandes hombres, porque el pueblo sabe cuando le están hablando con la verdad, cuando le están hablando con el corazón. Ese fue el poder incluso de Chávez. El comandante Chávez hablaba con la verdad. Bueno, todos nosotros tuvimos la magia de haberlo conocido, pues lo vimos en vivo. Bueno, algunos pues más de cerca, otros a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio. Pero Chávez hablaba con la verdad. Y así nuestros grandes hombres a lo largo de la historia, ese ha sido su poder. Y ese ha sido, fíjate tú ahorita que conversabas, el caso del presidente Nicolás, ¿no? Que también es atacado, pero precisamente lo atacan, todas esas operaciones de información van dirigidas, bueno, contra él, en tanto que saben que es un hombre, bueno, hijo de Chávez, que también habla con la verdad, porque es la única manera de que nosotros logremos romper toda una campaña de guerra psicológica que tiene unas cuantas décadas ya, ¿no? Y nuestro poder, bueno, nuestro poder ha sido nuestra historia, fortalecernos en la historia, pero de nuestros líderes hablar con la verdad, porque el pueblo, aún siendo indiferente por la causa que se esté luchando, cuando se le habla con la verdad, entiende que es necesario seguir ese camino y concretar ese objetivo. Eso ha estado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y bueno, ha sido una manera, Luis, de romper. Por eso muchas veces hay gente que se pregunta, bueno, pero por menos que esto en otras partes, no es que Venezuela no es otra parte, ni esto es cualquier proceso. Esto es un proceso, un punto, un hito en el largo proceso, como lo decía el comandante Chávez, de la construcción de la independencia plena. La lucha por la independencia, Luis, hoy lo podemos afirmar, sobre todo en el año bicentenario, continúa, seguimos en un proceso de guerra. Es eso que también se llama formalmente guerra prolongada, ¿no? Porque el objetivo supremo, el objetivo máximo, el fin último de ese proceso aún no se ha concretado. Y estamos en ese tránsito y hemos estado y bueno, seguiremos avanzando. Por eso le decimos, bueno, al capitalismo mundial, a las grandes transnacionales, que realmente son las que dirigen el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Que pueden hacernos lento el camino, pero jamás detener nuestro avance hacia nuestro objetivo, que es la liberación de los pueblos. Y bueno, en ese proceso elevar el nivel de conciencia necesario, que es lo que ha hecho la Revolución Bolivariana. Vamos a ir a una pausa, ¿vale? La sargento mayor de tercera, Nardis Díaz, con el tema Woman del Callao, los que nos están escuchando. Seguimos con un solo pueblo, ¿verdad? Quiero agradecer, porque nos han mandado un mensaje, varios, pero bueno, es así, hubo un toque técnico ahorita eléctrico, pero bueno, ya estamos activados como siempre en tu televisora, que es la televisora de la Fuerza Armada, y la Radio Tiuna, que no paran de verdad hoy de estar activo nuestro circuito radial Tiuna al 0412-020-5263. Vamos a una pausa, Jorge. ¿Quería decir algo? Sí, que fíjate, el poder de la radio hoy por hoy tiene el poder que en la guerra de independencia y en el año 21 tuvieron los pregoneros. Aquellos que iban, bueno, ahora hablamos. No, me estamos adelantando porque te iba a dejar una pregunta al aire, ¿no? Que es sin duda cómo se operacionalizó en su momento los escritos que tú me diste, ¿vale? Que era lo del amigo Calzadilla, todos esos escritos que tú me diste, y también hoy lo que está haciendo sin duda nuestra Radio Tiuna, nuestra televisora, y también todo el comunicador, que se prepare, que se prepare, porque hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar, hay que ir a centros estratégicos para lograr entender hoy que la comunicación mediática se puede vencer. Con la verdad, con la objetividad, podemos romper la manipulación. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo.
verdad que el programa está muy animado. Quiero agradecer a los que nos están escuchando, igualmente los que nos están viendo, porque es importante hoy de que la guerra difusa muchas veces es por la mala información. Es decir, el gobierno o los organismos o una persona, vamos a hablar de la comunicación como tal, da una información, emite al receptor una información. El receptor en esa línea, vamos a hablarlo, en ese camino, hay hoy, dentro de las nuevas tecnologías, diferentes medios de comunicación que esa información la pueden cambiar, la pueden acomodar, como también la pueden dejar tal cual como sale. O tergiversarla, como decía el padre Libertador en su momento. Y en esos papeles de la guerra que hablaba en ese libro, eso fue un ensayo del profesor Calzadilla, y me puse yo a profundizar, nos hablaba de cómo se cambiaba la realidad y el acontecer con una información. Es decir, en ese momento no había tecnología, no estaba toda esa maquinaria mediática que hay hoy en el mundo. Entonces, dentro de todo este tema que estamos tocando, la guerra difusa, ahorita, en esta campaña que volvemos a retomar a Carabobo, quiero saludar a todas y todos los que están llevando ese banderín, esa forma de lograr hoy, por medio de retomar nuestras banderas de libertad, pero también es el compromiso que tenemos, y con humildad lo decimos, por ejemplo, desde el sistema público nacional de comunicación, hay que ir, como lo estamos haciendo, profundizando, pero también resmantizando lo que hacen las grandes corporaciones mediáticas. Hoy podemos ver en ese paralelismo que podemos entender que, por ejemplo, cuando pueden haber hechos y acontecimientos, porque ya los fake news, ya la gente como que se da cuenta, pero ese tipo de información, ese tipo de estrategia, hoy la podemos ir viendo como parte de la guerra difusa, que se le instrumenta no nada más a Venezuela, sino a todo el mundo global, a la aldea global. Sí, porque fíjate tú que son operaciones de información que no solamente van dirigidas, bueno, en estos casos muy puntual a Venezuela, sino que requieren también, ¿no?, de una contextualización y de un apoyo, si se quiere, internacional, ¿no? En ese sentido, la estrategia no solamente va dirigida a Venezuela, sino al contexto. Pongo un ejemplo, ¿no? El caso de que ahora, de alguna extraña manera, todo lo que pasa en el continente es culpa de Venezuela, ¿no? La gente no puede protestar en Colombia por sus derechos, por sus realidades, contra un gobierno opresor, porque es culpa de Venezuela. Igual en Brasil, igual en cualquier latitud donde ahora ocurra algo, pareciera que es Venezuela y unos infiltrados que han mandado por el mundo. Imagínense ustedes. Esto hay que ponerle de verdad, entra dentro de la locura de las cosas, ¿no? Pero bueno, hay gente que vende y promueve esa idea, ¿no? Y de paso, de una manera irresponsable, hablan ante sus pueblos y exponen a nuestros compatriotas a situaciones, ¿no? Porque eso de acusarlos de que no, entre los venezolanos hay infiltrados, que son los que están, no, imagínate, eso es delicadísimo. Asuman su responsabilidad, así como la asumió el comandante Chávez en su momento, y dio un paso al frente, y en una sociedad donde nadie se hacía responsable de nada. Yo hice esto y lo hice por un objetivo supremo, y aquí estamos, pero fíjate, es digno de análisis lo que está sucediendo ahorita en Colombia. Ya otra vez es parte de las luchas de los pueblos. Eso no es ninguno venezolano, ningún Nicolás Maduro, Evalúense ustedes, evalúen su sociedad. Una sociedad que no le ha dado oxígeno a su pueblo, una sociedad lamentablemente, hablando en el largo proceso histórico, sumisa, y que tarde o temprano esas sociedades, igual la del Perú, la del Ecuador, la sociedad drena
tiene que drenar tanta angustia, tanto estrangulamiento de estos intereses mezquinos. Ahí está el caso de Chile, imagínate. O sea, son expresiones de lucha naturales de los pueblos. Pero bueno, en el contexto de los intereses, de ir creando el enemigo necesario, porque el enemigo necesario es donde están los recursos que yo necesito para mis apetencias imperiales, para mi maquinaria industrial, a bajo costo, prácticamente regalada, imagínense ustedes, ¿no? Ah, no, entonces la culpa de todo lo que pase ahora, de cualquier protesta que se dé en cualquier parte del globo terráqueo, es Venezuela, imagínense ustedes, ¿no? Eso me hace recordar aquella carta de Morillo dirigida al rey, ¿no? Claro, muy enmarcada y con todo la propiedad del caso, ¿no? Porque es el contexto de la independencia, pero yo sé que ustedes la saben porque venezolano es una carta que está muy conocida en nuestra historia, está muy difundida, ¿no? Que Murillo tratando de explicarle al rey, bueno, sus desafortunadas situaciones acá y le explica desde la perspectiva del carácter insurgente del venezolano, ¿no? Incluso entre informes y cosas, dicen que los venezolanos esparcen las ideas de que los tomen como ejemplo, pues, para hacer revoluciones y estas cosas, ¿no? Pero ha sido parte de nuestra historia y de nuestra formación. Por eso, fíjense, con todas las situaciones que nosotros estamos padeciendo producto de toda esta guerra no declarada por nosotros, esta guerra no convencional contra nosotros, ¿no? Oye, nosotros, los venezolanos, por eso lo decía a mis cursantes, hemos estado a lo largo de nuestra historia formados para resistir y trascender, ¿no? Y nos encontramos en pie de lucha hoy por hoy, y sabemos y hemos aprendido a detectar. Podemos estar molestos por tantas situaciones, y es lo que uno a veces ve en el pulso de la calle, ¿no? Que no son molestias directamente a la revolución bolivariana, ni al liderazgo, ¿no? Sino que son situaciones elaboradas en estos laboratorios con el objetivo de, bueno, crearnos la angustia, crearnos el malestar, ponernos molestos, que estemos, bueno, tratando de buscar la explosión social que ellos necesitan, ¿no? Y fíjense que nos han llevado a extremos y nuestro pueblo en esos laboratorios de guerra se deben de estar, como decimos visualmente, jalando los pelos, ¿no? Porque a Venezuela le han aplicado alrededor de entre 514 y 512 manuales, ¿no? Y estrategias de desestabilización de gobiernos para derrocarlos. Y bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Fíjate tú, porque nuestra población ha entendido el valor histórico que tiene el proceso bolivariano, porque nuestro pueblo no tiene 2 días luchando, tiene 200 años luchando por conquistar derechos civiles, por el acceso a la educación, el acceso a la medicina, y bueno, lo hemos logrado. Y lo digo en estos términos porque aunque ahorita lo podamos tener limitados producto de esta guerra, nosotros sabemos, los venezolanos sabemos que en lo que logremos superar, como lo hemos hecho en otras épocas, esta situación de guerra, bueno, vendrá un momento, oye, de esplendor, de prosperidad, de máxima tranquilidad, es parte de nuestra construcción. Por eso hemos luchado, han luchado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros pentabuelos, por allá en el 1821. Esa ha sido nuestra historia. La historia de los venezolanos es la historia de, por ahí está el libro Bolívar, el hombre de las dificultades. Bueno, Venezuela es el pueblo de las dificultades y aquí estamos. Nos estamos construyendo y estamos derrotando, así como ayer seguimos derrotando imperios y dando lecciones para el mundo. Estaba viendo ahorita aquí una aproximación de nuestro almirante en jefe, Remigio Ceballos, Venezuela, potencia, paz y seguridad multidimensional, ¿no? Yo quería dejar esto para el otro momento que viene, ¿no? Pero también decirte que entonces el tema de la comunicación es transversal a todos nuestros ámbitos que están en nuestra Constitución. Sí, claro. Es decir, cuando tú me tocas el tema de nuestra impronta de origen con Bolívar,
cuando tú nos tocas el tema también igualmente de toda esta coyuntura, porque esto es algo coyuntural, yo siento lo mismo que tú, porque estudiamos el tema de lo que es hoy la Venezuela. Quiero saludar, porque hoy tenemos también un Estado. Cuando yo hablo el Estado, son los poderes del Estado. Están consonos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Están con ese ejercicio permanente, todas y todos esos actores. Nuestra Asamblea Nacional, saludar a nuestras y nuestros diputados. ¿Ah? Nuevo Consejo Nacional Electoral, muchas cosas positivas que están activadas. El profesor Pedro, un saludo para él. Esta calzadilla que veníamos trabajando unos temas, de verdad que le mando de ese saludo perfecto porque estábamos trabajando en otras cosas. Entonces lo pusieron en esa responsabilidad, que sabemos que es pertinente, competente y todo, pero bueno, nos recordamos a Battaglini en su momento, no sé dónde está. Y al profesor Germán Yepes también, Germán Yepes, los historiadores. El CNE hoy ha tenido ya una trayectoria de historiadores. Que estábamos discutiendo eso ayer casualmente con el equipo y con todo, y decía, bueno, otro historiador más que va a asumir eso. Cuando se habla de historiador son gente que estudia nuestra historia, lo que es la memoria histórica y todo eso, porque había ya un plan para asumir Carabobo, pero bueno, tienen que asumir ahorita su responsabilidad ya con los nuevos rectores que están ahí, que los saludamos. Saludamos a todos, a todas y a todos le damos nuestro apoyo, de verdad, porque no es poca cosa con esta guerra de estos grupos políticos que están fuera de aquí, con este gobierno norteamericano y ciertos organismos que no entienden de que hay una constitución, de que hay un sinfín de mecanismos legales que se están cumpliendo aquí a cabalidad. Entonces, fíjate, como hemos hablado de la comunicación, vamos a irnos a una pausa. Nos vamos a ir con el gallo pinto de un solo pueblo, los que nos están escuchando. Pero a ellos que nos están escuchando, yo quería, cuando vengamos, dejar un tema que es la Venezuela potencia, paz y seguridad multidimensional. Es una Venezuela hoy que vale la pena seguir profundizando, Jorge. Es una Venezuela que hoy por medio de la producción venezolana, por medio de la instrumentación de esfuerzos innovadores, podremos lograr hoy de verdad salirle al paso, al bloqueo, ya que tenemos algo que es importante, que tú lo has dicho varias veces hoy. Tenemos riquezas materiales, pero tenemos riquezas espirituales. Tenemos un pueblo sabio, pueblo que todos los días nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, siempre en ese conseguirse comunicacionalmente con el pueblo, le expresa y le lleva políticas de gestión pública que se están materializando a pesar de que no es fácil. Él lo ha dicho. Me parece perfecto la claridad como nuestro presidente le habla a nosotros, al pueblo. Vamos a una pausa. Estamos hablando con el doctor Jorge Berrueta y nos vemos en Referente Informativo. Mira, quiero mandarle un saludo de verdad, mira, tuve que poner el teléfono por aquí, a la sargento mayor de Tercera Nardis, de verdad ahí en el circuito radial T1, aquí tenemos al sargento Sala, al sargento Álvarez, Pulido, al sargento Villarroel en el audio, a la teniente Pérez y tenemos al teniente, tenemos Cabrera aquí también, estamos todos aquí trabajando, ¿vale? Con nuestro general Suárez Rodríguez, quien es presidente de TEDEFAN, nuestro coronel Medina Zambrano, vicepresidente. Igualmente está nuestro coronel Bencí Guerrero, un saludo. Está llegando a la televisora de la Fuerza Armada. Igualmente también quiero saludar a nuestro coronel Jorge Mantilla Mijares, ¿vale? ¿Ah? Amigo, tú has ido también para la radio. En estos días vamos a hacer un programa por allá, porque no es que estemos saliendo por aquí, pero vamos a salir también por allá. Estamos aquí innovando a los que nos están escuchando ahora. Jorge, hay algo importante hoy, mira. Fíjate, aquí hay un producto estratégico que es la Venezuela Potencia, Paz y Seguridad Multidimensional. Ahorita nos vamos para IAS, ¿no? Nos está esperando allá nuestro hermano, el profesor Henry Navas, ¿no? Él nos habla aquí un poco que la Venezuela Potencia
se ve hoy en un enfoque estratégico, porque es importante soltarnos las amarras. Nuestro almirante, de verdad que lo felicito. Bueno, tenemos dos estudiosos, nuestro general y jefe, Manuel Peino López, con la guerra difusa y otros temas de la tesocracia, que próximamente lo voy a sacar con todo el respeto de lo que se hizo y lo que se está haciendo. La tesocracia del poder del mar, estudio del poder del mar. E igualmente nuestro almirante Remigio Ceballos, en el cual en la multidimensionalidad nosotros podemos lograr, históricamente lo hemos logrado. Y hoy, con Nicolás Maduro Moros en todo este proceso de liderazgo y de gestión pública, podemos lograr lo que es lograr la producción estratégica, a pesar de que hemos sido dependientes históricamente de las potencias, las corporaciones extranjeras. Sí, fíjate, ¿no? Si algo nos han demostrado a lo largo de la historia, las situaciones de guerra por las que hemos atravesado, ¿no? Y entendiendo que ha sido parte de un proceso de lucha prolongado, ¿no? Y como lo establecimos nosotros al principio, ¿no? Desde nuestra perspectiva, los venezolanos somos un pueblo formado para resistir, formado para trascender, para luchar, para consolidar posiciones. Somos un pueblo estratégico. Venezuela es un pueblo estratégico. Fue lo que quiso decir Morillo en aquella carta, ¿no?, del año 13. Y es lo que se deben de estar preguntando allá en esas salas de análisis de operaciones de información que han tratado de derribar la revolución bolivariana desde sus inicios y que han estado, bueno, bombardeando con el tema de la guerra psicológica desde los años 50, el tema de la transculturización, etcétera, etcétera, etcétera. Venezuela es un pueblo estratégico. O sea, aquellas palabras, vayámonos a aquellas palabras de Bolívar, ¿no?, de que Venezuela era un cuartel, no lo decía desde el punto de vista despectivo, lo decía desde el punto de vista de la formación militar. Esta tierra siempre ha sido de lucha, de combatientes, de guerreros, tanto de un lado, en este caso, nuestro pueblo aborigen, los afrodescendientes traídos acá, que también, bueno, se fueron al tema del cimarronaje y lucharon y bueno, somos un pueblo que incluso en nuestra guerra de independencia no está escrito, esta es una historia no escrita y la hemos ido socializando y estamos por sacar materiales sobre este tipo. Los pueblos clandestinos, Luis, esa es la máxima expresión de resistencia de un pueblo, ¿no?, que hoy pudiera evolucionado, obviamente. Por eso Chávez no estaba equivocado cuando nos hacía el llamado al Estado comunal, los consejos comunales, las comunas, la ciudad comunal. Eso tiene su antecedente en nuestra historia. Fíjate, que Jorge, son las fórmulas con las cuales hemos podido resistir a los imperios. Jorge, hay otra cosa que es importante, que quiero agradecerte a ti. Tú me recordaste algo de Chávez, que hoy Chávez dejó toda una infraestructura a medias por el tema del bloqueo, para que nuestras zonas económicas especiales puedan, con inversión, con dinero traído de afuera, con empresarios nacionalistas, con estrategias, con condiciones que puedan ser atractivos. Hoy, por ejemplo, eso lo digo yo porque yo estoy investigando ese tema, tenemos parques estratégicos en varias áreas que lo logró Chávez y Nicolás, imaginémonos hoy, porque ha estado bloqueado, ha estado en una guerra multidimensional del cual el señor Trump antes y este señorito ahí que está ahí, este señor que se cae solo, pues, ¿sí? Porque es que yo no puedo tenerle de verdad aprecio o respeto a una persona que agarra y firma otra vez las medidas coercitivas, ¿sabes? Con eso sí, conmigo es un enemigo. Ahora bien, en 2 minutos, tenemos las condiciones estratégicas para lograr, con todo lo que dejó Chávez, la operacionalización de una nueva forma económica y con un Estado ahora, un Estado nacionalista, podemos lograr esa visión de la Venezuela potencia, la Venezuela productiva. Fíjate, Luis. Tú estás estudiando todos estos temas. Lo hemos logrado a lo largo de la historia. Solo que hemos tenido nuestras situaciones de lucha, ¿no? Y hemos tenido el secuestro de los procesos por, el tema de la élite. Lo decía ya en el discurso de orden el 19 de abril.
El éxito del 19 de abril, señores, no fue el mantuanaje que lo dirigió, efectivamente, nadie lo pone en duda. El éxito del 19 de abril fue el pueblo en la calle, y no fue solamente el pueblo blanco, fueron todos, el pueblo que gritaba, el pueblo pide, el pueblo quiere, el pueblo manda. Eso es lo que se gritaba ahí en las calles del 19 de abril. Ahí las tenemos, las causas de incidencia, que hablan del 19 de abril, de lo que pasó en las calles de Caracas, las esquinas tomadas. No fue solamente ahí en la plaza, con el padre haciéndole así a la gente. O sea, más bien el padre hizo así, porque si no hacía así, la gente le iba a pasar por encima a ellos. El éxito del 19 de abril, que después fue secuestrado, hay que decirlo, por eso cae la Primera República. Ese mantonaje, después que se vio en la cresta de la ola y corrió hacia adelante, porque o tomaba las medidas que tomaba, o bueno, iba a ocurrir otra cosa ahí, ¿no? Nuestro pueblo ha dado los grandes avances a lo largo de la historia. Eso lo sabía el comandante Chávez. Y el comandante Chávez, en la visión estratégica, dejó delineado un aparataje que lo que tenemos es que darle uso, pero uso estratégico y uso consciente, y consolidar lo que quedó trazado para lograr, bueno, que ese andamiaje que viene en movimiento, ojo, que viene en movimiento, acelere el paso. Así hemos sido los venezolanos. Caminamos, avanzamos, no nos podemos detener, pero cuando nos dan la oportunidad de correr, bueno, por ahí nos vamos por esa sabana, ¿no? Y avanzamos las posiciones que no logramos avanzar en determinado momento. Pero jamás, de los jamases, Venezuela se ha detenido. Nuestro pueblo es un pueblo insurgente, es un pueblo guerrero, es un pueblo de lucha, que ama la paz. La historia insurgente, la paz. La historia insurgente está compenetrada hoy en lo que es la realidad objetiva. La realidad objetiva que tenemos que ir, como es la estrategia perfecta de Nicolás con los 16 motores de la agenda económica bolivariana, y le agregaría, con todo el respeto, mi comandante y jefe, si me está viendo usted y la primera combatiente, un saludo por el esfuerzo permanente que tiene, y le agregaría yo las zonas económicas especiales. Esa es la vía. Así es, esa es la vía. ¿Qué piensas tú como estudioso? Esa es la vía, y ha ido de la mano al ese carácter rebelde, resistente de nuestro pueblo, insurgente, y le agrego yo, estratégico, porque a veces nuestra gente implementa o desarrolla cosas que, bueno, pues quizás no ha sido estudioso de estos temas, ¿no? Pero está aplicando un procedimiento del cual ha sido heredero a lo largo de nuestra historia, ¿no? Desde nuestras casas, desde ese proceso de socialización que se inicia en nuestras casas, ¿no? Nuestra gente, por eso yo digo que nuestra gente está formada para resistir y, bueno, es capaz de adaptarse a las circunstancias y trascender. Bueno, por el día de hoy quiero agradecer de verdad a todo este equipo perfecto, a ti, que nos pueda estar viendo y escuchando. De verdad, por el día de hoy esperamos que hayan pasado un feliz día. Nos vamos ahorita con Por Amor a Venezuela, de Simón Díaz, a los que nos escuchan en el circuito radial Tiuna y a todos los que nos están viendo en TVFAN desde aquí, desde estas ondas hercianas, desde la República Bolivariana de Venezuela, a todas y todos, porque me han dicho que se escucha un poquito más allá ahora, que la radio Mantilla se escucha un poquito más allá, y eso es importante. Desde las ondas hercianas que se están desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, se despide el programa referente informativo que sale de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del circuito radial Tiuna, es decir, la Unión Cívico-Militar Perfecta, de nuestro gobierno. Un saludo a nuestro gobierno social, liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, los que nos están escuchando allá en esos campos, en esa frontera, diseminados ahí, está nuestro gobierno, está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.